Ah, caray, es que creo que entonces el problema soy yo que no escucho. ¿No? ¿Me escuchan? Ah, caray. Bueno, si ustedes me escuchan, vamos a seguir. No, es que... Bueno, pues entonces vamos a continuar. Vamos a hacer ni más ni menos que lo que habíamos pensado. Yo voy a leer el Salmo 23, pero yo quería que hoy lo leyeran ustedes. De todas maneras, este lo vamos a leer todas las clases al inicio, si tenemos más, si tenemos más suerte. Bueno, Mismor le David, Adonai Roi lo echan, Pinot deshe yarbitzeni, Alme menupot yenachalen, Nafshi yeshobeb, Yangeni b'ma'aglet tzedek lema anshemu. Gam ki elech b'getz al mavet, lo irara ki ata imadi, שבטך ומשענתך, המה ינחמון. תערוך לפני שולחן נגד צורריי, נשענת בשמן ראשי, כוסי רוויה. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, בשבתי בבית אדוני, לאורך ימים. Bueno, está leído tal vez muy aprisa para ustedes, pero esa es la velocidad con la que hay que leer. Y están pausados, la lectura está pausada sobre todo basándome en el Atná y en el Sot Pashuk, ¿verdad? De cada versículo. Bueno, ahora vamos a nuestra lección de hoy. La lección es muy sencilla, ¿verdad? Eh, es el querer y el ketiv. Querer y ketiv. Las palabras arameas, querer y ketiv. Querer significa leído, es un participio pasivo del verbo leer, cara, leer, significa leído. Y ketiv es participio pasivo del verbo katab. Katab quiere decir escribir. Entonces, ketiv significa escrito, ¿verdad? Se indica con estas palabras el modo con que la Biblia hebrea, en el que la Biblia hebrea aparecen corregidos errores, a juicio de los masoretas, que se introdujeron en el texto hebreo a lo largo de la transmisión, antes de que se pusieran vocales. Entonces, tenemos que la transmisión del texto hebreo fue poniéndolo sin vocales durante muchos años, incluso cientos de años, hasta que ya por el siglo sexto, séptimo después de Cristo, un grupo de sabios hebreos se decidieron a poner las vocales sobre todo, y estos signos de puntuación que hemos ya estudiado en la lección 8. Eso se debió a que pues ya muchos años antes los hebreos no hablaban hebreo, hablaban palestino, hablaban arameo, ya desde el tiempo de Jesús, pero cada vez menos personas podían leer el texto hebreo poniendo las vocales adecuadas. Entonces los masoretas se decidieron a vocalizar todo el texto y es lo que nosotros conocemos como texto vocalizado o texto masorético, ¿verdad? Que es, por ejemplo, como les mostré ahorita el Salmo 23, con todas sus vocales y los signos de puntuación, ¿verdad? Ellos, evidentemente, cuando estaban vocalizando, advirtieron ciertos errores. Ellos pensaron que eran errores.
Y entonces, como el texto es sagrado, ya no lo podían corregir el texto, pusieron eh, una señal en la palabra que estaba escrita, una señal, y pusieron al margen lo que debe leerse. O sea, aquí está la palabra escrita, pero esto tiene un error, y ahí hay una señal, y tú te vas al margen, y ahí encuentras cómo debe leerse realmente esa palabra, sin errores. Es decir, cuando se añadieron las vocales y los acentos, se detectaron algunos errores, pero considerando ya que el texto era sagrado, no se lo modificó, sino que se puso, eh, pues, se señaló la palabra errónea y se puso cómo debe escribirse. De ahí las palabras quere, leído y ketib, escrito. En las Biblias vocalizadas, la palabra con el error, o sea, tal cual como está el texto, pero según esto con error, según los masoretas, se señala con un pequeño círculo, ¿verdad? Y al margen se indica la palabra quere, querí, ¿sí? Que quiere decir leído, con la abreviación de la kof, que es la primera palabra del verbo querí, o que, leído. ¿Sí? Eh, un ejemplo clásico del querer y el ketiv, aquí está la palabra ketiv en, en, este, en arameo, es la partícula negativa lo, el adverbio negativo lo, ¿verdad? Que así está escrito, ketiv, y que en algunos casos, por ejemplo en estos que están aquí, los masoretas lo cambian por lo. Suena exactamente igual lo y lo. Sí, pero esto quiere decir no y esto quiere decir a él, como nosotros sabemos. Es la preposición le y el pronombre personal sufijo él, a él. Y entonces, aquí tenemos un cambio muy frecuente de el ketiv, así está escrito, al querer, así debe leerse, ¿verdad? Además de estas correcciones ocasionales, que, bueno, no son tan ocasionales, muchas correcciones, ¿verdad? A veces yo personalmente me inclino más por el ketiv, es decir, los masoretas dijeron, no, esto está mal y hay que leerlo así, pero yo leyendo los dos digo, pues el ketiv me parece que está bien. Tengo la impresión de que a veces los masoretas se fueron con la finta, ¿verdad?, de que la palabra estaba mal escrita, de acuerdo a la gramática que ellos tenían 500 años después o 600 años después de que se escribió el texto. Esa es mi impresión. A veces sí, el texto es claramente escrito, el que tira es claramente un error, y el querer, pues es claramente una buena corrección. Eh, en las Biblias en hebreo están indicados el querer y el ketiv, y entonces el que está leyendo, pues ahí tenemos el querer, digo el ketiv, lo que está escrito, pero la sugerencia de los masoretas, ¿verdad? Y entonces, pues eso depende. Por ejemplo, cuando leemos el texto griego, la traducción a los 70 tradujeron el ketiv, porque los 70 tradujeron antes de los masoretas. Entonces el texto griego pues tiene el ketiv y no el querer, ¿verdad? Y eso es muy importante porque el texto griego pues es el texto, digamos, que usaron los apóstoles en el Nuevo Testamento, es el texto que usan los ortodoxos y con frecuencia es un texto muy respetado, muy respetable. Entonces, bueno, el asunto del querer y el ketiv siempre da que hablar y lo mejor es saber suficiente hebreo para ver, bueno, ¿qué le dice así? ¿Cuál es la diferencia con el ketiv? El ketiv dice así, entonces, ¿cuál es la diferencia con el querer? Y entonces ya ver si es una diferencia seria y si tiene consecuencias en la comprensión del texto, etcétera, ¿no? El querer perpetuo es un querer, es una manera de leer, una corrección que siempre se da, y el más importante es el que se aplica al nombre
al tetragrama sagrado. Tetragrama pues son 4 letras, ¿verdad? Es el nombre de Dios, ¿verdad? Y, H, W, H. Es este, ¿verdad? Que se vocaliza así. ¿Mm? Este es un punto en español. Entonces, la palabra es esta. Se vocaliza la yo, bueno, se le pone un sheba, que no es vocal. La G queda sin vocal. La G queda sin vocal. Y la Bab se le pone una camis. Esta palabra, así como está, no puede ser leída, porque cada consonante debe llevar su vocal. Entonces, o su sheba, la yod inicial lleva sheba, está bien, pero la G no lleva vocal, entonces esa palabra no se puede leer. Esa tampoco lleva vocal, sí, pero hemos dicho que la última consonante de la palabra sí puede ir sin vocal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se vocaliza así el tetragrama sagrado? Precisamente para que no se lea, para que no se pueda leer. Si yo voy distraído leyendo el texto hebreo y me encuentro con esta palabra, no la puedo pronunciar porque le falta su vocal a la G. ¿Mm? Y entonces eso me hace, caray, eso me vuelve a la conciencia de que se trata del nombre de Dios y que el nombre de Dios es impronunciable. De manera que esto no es el nombre de Dios, es la manera de no pronunciar el nombre de Dios, ¿verdad? Ahora bien, esta vocalización, que es la Sheva que está ahí abajo, y la Kametz, resulta de poner a estas consonantes, a las 4 consonantes, las vocales de Adonai. Aquí dice Adonai. Adonai quiere decir Dios, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Entonces lleva una pata jatet, ¿verdad? Una holem, la D, y una kamex debajo de la nun. Son las vocales A, O, A. Pero si ustedes notan bien, esto no es una vocal. Ese es un pata jatet, es un sheba compuesto. Claro, la Aleph no puede llevar Sheba simple, por eso se le pone Sheba compuesto. Entonces, si yo tomo las vocales de esta palabra y se las pongo a estas letras, me quedo con el Sheba simple. ¿Por qué? Porque la Yod sí puede llevar Sheba simple. ¿Mm? Entonces, aquí ya no necesito el Sheba compuesto, me quedo con el Sheba simple. Y esta A de acá es esta A de acá. Pero noten que yo no puse la O de la Dalet. ¿Por qué? Pues precisamente para no leer. Pero entonces yo me imagino que de la G tiene la vocal O, la lectura sería Jehová. Jehová, ya le sonó Jehová o Jehová, ¿sí? Sería el nombre. Pero ese no es el nombre de Dios. Esa es la manera de no leer esta palabra, ¿sí? Poniéndole estas vocales. Claro, la Holem no se le pone, o sea, ahí no dice Jehová. Eso es ilegible. Ahí no dice Jehová, ni Yahvé, ni Adonai. Eso es ilegible. Es el tetragrama sagrado con las vocales de la palabra Adonai. ¿Mm? Bueno, aquí explico por qué lleva G. Eh, de esta manera se evita pronunciar el nombre de Dios. A veces está esta palabra, el nombre de Dios, está precedido de Adonai. Y entonces dice Adonai Yahvé, por leerlo así, o Adonai Jehová. Entonces, en vez de vocalizar así, se vocaliza así, ¿verdad? Que también es una manera de decir lo mismo, pero eh, sin ponerle la vocal a la G. Y estas dos vocales de aquí son estas, de el Elohim. Elohim. Noten otra vez que la Aleph tiene un Segol Hatef. ¿Por qué? Porque la Aleph no acepta el Sheba simple, pero la Yod sí. Entonces, aquí ya no necesito poner una Sheba compuesto, como el Sheba simple, y la Jirek de Elohim, la pongo acá. Esto es exactamente lo mismo que esto, pero esto se usa cuando está precedido de la palabra Adonai. Bueno, muchos protestantes leen Jehová como si la Holem estuviera presente, o sea, si esta O de aquí estuviera presente, Jehová, pero no está presente.
Ahí dice hierba, pero no se puede leer, ¿verdad? Porque esa no lleva vocal. Eh, entonces la lectura Jehová, pues no es lo que dice aquí, para empezar, porque esta vocal no se le pone precisamente para no pronunciar. En segundo lugar, o en primerísimo lugar, esta palabra está pretendida para no leer el nombre de Dios. En lugar cuando un judío lee esto, dice Adonai. Aquí no dice Adonai, no, precisamente para no decir el nombre de Dios, que no se puede leer porque gramaticalmente falta ahí una vocal, entonces se lee Adonai. ¿Mm? Claro, la lectura Jehová, pues es precisamente para no leer el nombre de Dios. Esto no es el nombre de Dios según el texto bíblico. Tampoco Yahvé no es el nombre de Dios según el texto bíblico. Es precisamente para que no se diga el nombre de Dios. Y la J Entonces, procede de que cuando se transcribieron, cuando se hacen las transcripciones, sobre todo iniciadas por los ingleses y los alemanes, la Y, que así se transmitera en el español, eh, la I latina suena como, perdón, esta letra, la J en inglés y en francés y en alemán suena como I, ¿no? Si ustedes le dicen a un inglés, a ver, lee esta palabra, va a leer Jehová. Le dicen a un alemán, a ver, lee esto, va a leer Jehová. Claro, porque ellos son los que iniciaron lo de la transliteración y transliteraron con esa letra que ellos leen I. Claro, si nosotros respetamos la misma transliteración, pero lo leemos en español, decimos Jehová. No, Jehová es el colmo de la pésima pronunciación. No, jamás, jamás en la vida. Pero bueno, en español así nos pasa con el nombre Yehuda, decimos Judá, Yeshua, Jesús, Jerusalén, Jerusalén. ¿Sí? Porque eso viene de una pésima transliteración al español, ¿verdad? También al inglés o al alemán, pero al español no debería transliterarse así, sino con una I, Jehová, ¿verdad? Bueno, entonces parece que el nombre de Dios procede más bien de la palabra Yahvé. Ahí no dice Yahvé, ahí no dice Yahvé. Procedería, ese sería el nombre más cercano. ¿Cómo lo sabemos? Por ejemplo, aleluya, alaben a Yahvé, aleluya, ¿no? Pues entonces probablemente ya sea la abreviación de Yahvé. Mm, por ejemplo, Yahu es un nombre teóforo. Jeremías, Yirmiyahu, Yahu podría ser el nombre de Dios, Yahu. Entiendo yo que lo más probable es que sea Yahvé, Yahvé. Eh, pero eso no está demostrado. De todas maneras, Yahvé es el nombre que no querían pronunciar los judíos, lo vocalizaron así para no pronunciarlo, poniéndole estas vocales. ¿Sí? Esa es la historia del tetragrama sagrado con su vocalización, que es el querer perpetuo, ¿verdad? O siempre que se encuentren este nombre de Dios, le van a poner esas vocales que son ilegibles o estas otras. Bueno, en el Pentateuco se encuentra con frecuencia el Ketib Hu, bueno, Hib, Hib, ¿verdad? Que debe leerse Hib. ¿Sí? Eh, esta Bab, en vez de Bab, Dios. ¿Sí? Hib sería el femenino de, del pronombre, ¿verdad? De he. No who es el masculino. He sería el femenino, y entonces en el querer nos dice, no, no digas he, di he. Ya está, para eso. Esto es digamos, una introducción, un repasito, una explicación de lo que es en realidad el querer y el ketiv. Se explican así, querer. Como lleva una alef al final, no se pone, ¿verdad? ¿Sí? Querer
y la alef al final, el verbo es kara, y ketiv, y el verbo es ketab. En ambos casos les ayuda el signo de el participio pasivo. Este, bueno, ahora vamos con el vocabulario, ¿verdad? Vamos con el vocabulario. Estos son los ejercicios de lectura, ¿verdad? Entonces yo les pongo textos en los que aparece la palabra Adonai. Yo acostumbro leer Adonai, ¿verdad? Para no leer Yahvé, que puede molestarle a los protestantes, ni Jehová, que puede molestarle a los católicos, o Jehová, que puede ser, pues, eso me molesta a mí. Eh, pero es la lectura que hacen cuando ven estas letras judíos, Adonai. Y es, por otro lado, la traducción que hicieron al griego, ¿verdad? Siempre que se encontraron con el tetragrama, tradujeron Kyrios, el Señor, o Kyrios, el Señor. Entonces yo acostumbro, cuando leo esto, leer Adonai. Por ejemplo, el Salmo 23:1 leo así, Mismor le David, Adonai Roi lo ejza. Ya saben a qué se refiere esto, ¿no? Aquí está el Adná, es la primera división. Mismor le David, Adonai Roi lo ejza. ¿Sí? Pero aquí tenemos una, una mercá, una signo de puntuación que le une esta palabra con la que sigue. Y entonces, si me separa esta palabra de esta, y esta me une esta con esta, entonces estas dos las juntas. Mismor le da, salmo de David. Adonai Roy, aquí tenemos la misma mercá, el mismo signo de puntuación que junta esta palabra con la que sigue, y aquí tenemos un revía, que es un separador, que nos separa esta palabra de la que sigue. Entonces estas dos palabras van juntas. Adonai Roy, el Señor es mi pastor. Aquí tenemos un muná, que es también un signo conjuntivo de esta palabra con esta, y aquí al final tenemos el silu y el sofpashuk, que me terminan el versículo. Entonces, lo ejazar, tenemos como tres golpes de voz. Mismor le David, Adonai Roí, lo ejazar. En español, podría decir Mismor le David, punto y seguido. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y aquí no tengo que poner ningún signo de puntuación en español. ¿Ven? Ya comentamos en la clase pasada que los signos de puntuación en el hebreo son muchísimos y con frecuencia no corresponden a nada en español. Simplemente cuando uno sabe lo que está leyendo, pues hace una breve pausa que no se transmite, no se transcribe en coma, sino es una simple breve para Mismor le David, Adonai Rui lo Echsa. Es como, ahí nos damos cuenta, yo he escuchado este salmo porque les gusta mucho ponerlo en las clases de hebreo. Y a veces lo escucho a los alumnos leyéndolo y digo, este pobre no sabe absolutamente nada de lo que está leyendo. Medio que sabe leer, pero en la forma de leer nos damos cuenta de que no sabe lo que está diciendo. Y esto pasa, desde luego, en español nos podemos dar cuenta claramente. Cuando alguien está leyendo a alguien algo que no comprende, dices, pues este cuate, no. Eh, eh, Tendría que primero entender el sentido de lo que dice. En Génesis 3:9 dice así, Vayikra Adonai Elohim el Haadam, Vayomer lo Ayeka. Vayikra, miren aquí está el verbo kara, que decía yo que es leer o decir. Aquí está como llamar, el verbo llamar. De aquí viene el querer. Vayikra, aquí es llamó. Adonai, el Señor llamó, pero aquí dice el Señor
Elohim, ¿no? El Señor Dios. En hebreo leyendo, Vayikra Adonai Elohim, y llamó el Señor Dios el Hadam, y aquí tenemos el Adonai. A, es un signo de objeto directo, llamo a, o más bien, es una preposición, Adam, es Adam, como sabemos, con artículo. No les enseñaba el artículo, por eso es el artículo, ¿verdad? A el ser humano o al hombre. Aquí ya no traduciría yo a Adán, ¿no? Llamó al ser humano. Vayikra Adonai Elohim el Ha-Adam, Vayomer. Y aquí está el verbo, yo creo que es el verbo más común en el Antiguo Testamento, es el verbo decir. Vayomer, y dijo, lo, esto ya sabemos qué significa a, la preposición le, a, y esto es él. Y dijo a él en español, y le dijo, Ayek, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No? Tienes tres no. Ahorita se trata nada más de la lectura, ¿verdad? Pero, bueno, sirve para que hagamos un poco de práctica de traducción. Adonai me mit umchaye, morid ol vayal. El Señor es la preposición min, que ya vimos, ¿verdad? Quiere decir de o desde, pero pierde con frecuencia la nun. ¿Sí? Y entonces, como perdió la nun, alargué. Es min la preposición, alargué la vocal la me. ¿Sí? El Señor de la muerte y de la vida. Señor de la muerte y de la vida. Morid, Sheol, vaya. Aquí, bueno, aquí es el que hace es un participio, ¿verdad? El que hace bajar. ¿Sí? Aquí está la raíz, por ejemplo, yarad es bajar, descender. Ahí está la raíz de la palabra Jordán, yarad, Jordán, el que baja. ¿Sí? El Jordán. Entonces, el que hace bajar al Sheol, los 70 tradujeron esto sistemáticamente como Hades. Hace bajar al Hades y hace subir. ¿Sí? Y hace subir. Entonces, el Señor de la muerte y de la vida hace bajar al Hades y hace subir. Bueno, lo importante aquí es el nombre. Ustedes pueden leer como quieran, ¿eh? Yahvé, Jehová, Jehová, eh, Adonai, el Señor, como quieran, ¿no? Eh, ya que saben, pueden tomar la lectura que quieran y dar explicación de su lectura. Vamos un poco de vocabulario. Behemá quiere decir ganado o bestia. Yo, bestia, me di cuenta cuando iba de misiones que la gente del campo llama bestia a los animales domesticados, ¿verdad? A grandes, al toro, al burro, al buey, a la vaca, son las bestias, ¿verdad? La mula. Entonces le llamamos ganado o bestia, pero es el ganado domesticado, el ganado mayor domesticado, behemá. De ahí viene la palabra behemoth, que behemoth sería el plural, pero se usa behemoth para ese animal medio mitológico descrito en el libro de Job, ¿no? En los últimos capítulos. Y que correspondería a algo así como al hipopótamo, la bestia por antonomasia. Bueno, Dor quiere decir generación. Dor va Dor, generación tras generación. Jajam quiere decir sabio. Y el verbo jajam, aquí en vez de kamex, pata, jajam, quiere decir ser sabio.
Eh, Jochma, que es la misma raíz, Jochma, en abstracto es el sustantivo, la sabiduría. Jajam, el sabio, Jajamim, los sabios, Jochma. ¿Por qué si aquí es Jajam, aquí leo Jochma y no Jajma? Porque el acento cae aquí, Jochma. Entonces, esta es una sílaba cerrada. Joj. ¿Por qué cerrada? Porque termina en consonante. Y no está acentuada. Y esas son las dos condiciones para que la Kametz, esta, se convierta en Kametz Hatuf, que sea una sílaba cerrada y no acentuada. Entonces, aquí leo Jokma, sabiduría. Hok, Hok quiere decir ley, estatuto, norma, es una palabra muy versátil, quiere decir todo eso, ¿verdad? Hay muchas palabras para decir ley, por ejemplo, Torah, ¿sí? Mishpat, también quiere decir norma, estatuto, ley. Hok es otro. El femenino, juká, ¿verdad? Hok, juká, con la segunda duplicada, juká, quiere decir estatuto, práctica, es lo mismo que esto, pero el femenino, ¿verdad? Kol quiere decir todo o cada, también con frecuencia quiere decir ninguno, ¿verdad? Todo hombre no pasará, pues, ningún hombre pasará. Así se usa, así se usa. A veces también en español tiene ese uso. Todo puede significar ninguno, ninguna, o cada uno. Todo hombre se presentará ante el Señor. Cada uno se presentará. Melajá. Melajá quiere decir oficio. Melajá, oficio, es femenino, ¿verdad? En español es masculino, en hebreo es femenino, melajá. Mamleja, ojo, mamlaja, no sé, también es femenino, pero esto viene de la palabra melech. Melech quiere decir rey, ¿verdad? Mamleja, eh, que aquí sería momleja, quiere decir reino o realeza, así en abstracto. Momleja, ¿por qué no es mamleja? Porque esta es una sílaba cerrada, no acentuada. Entonces el kamet suena o, es kamet hatu. Mom laja, reino o realeza. Nehar quiere decir río, así con G. Nehar es una G, hay que pronunciarla, pero suave, no como la J. No es Nehar, Nehar, río. Bueno, ahora vamos a intentar traducir esto, aunque lo voy a hacer yo, porque ustedes están mudos. Adonai Elohim. Yo aquí leo Adonai, puede ser Yahvé Elohim, el Señor Dios, la traducción. En la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, ponen Yahvé Dios. Yahvé Dios no me gusta mucho porque ahí no dice Yahvé, ¿verdad? Tampoco dice Adonai, pero es lo que dicen los judíos cuando leen esto. Y esto está escrito precisamente para que no se lea Yahvé. Bueno, eh, Yahvé Elohim, para hacer la traducción de la Biblia de Jerusalén, Yahvé Elohim, Kol Hok, cada mandato, cada mandato o todos los mandatos, como en español la palabra todo, pues con frecuencia tiene sentido plural, ¿verdad? Por el sentido, ¿no? Pero también, a veces gramaticalmente, se tiene que poner todos los mandatos, ¿no? Claro que la traducción aquí puede ser todo mandato, pero lo más natural es todos los mandatos. Be Jochma. Jochma es sabiduría y aquí tenemos la preposición be, que quiere decir en por con. Entonces aquí dice con sabiduría o en sabiduría, ¿verdad? El contexto nos dirá qué es lo más apropiado. Al Jochma. Al quiere decir encima, encima, sobre, y también en algunas ocasiones quiere decir contra. ¿Sí?
Al Jochma, pues no sé, quién sabe cuál es el contexto. En, en sabiduría, es sobre sabiduría. ¿Quién sabe? Eso depende del contexto. Yam Gadol. Yam quiere decir gran, mar, mar. Yam, mar. Yad, yad es mano, pero yam es mar. A veces esta palabra está usada en el sentido de occidente. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, si ustedes se colocan en Jerusalén, por ejemplo, hacia el occidente está el mar Mediterráneo. Y entonces la palabra Yam quiere decir occidente, lo que está donde está el mar, ¿verdad? El occidente. Yam Gadol, Gadol quiere decir grande. Entonces Yam Gadol es el mar grande, es el mar Mediterráneo, ¿verdad? Pero les digo que esto a veces quiere decir simplemente el occidente. Eso depende del contexto. Nehar Gadol, Nehar quiere decir río, ¿verdad? Y Gadol grande, el río grande. El río grande es el Éufrates o el Nilo, ¿verdad? El Nilo. El Tigris, no, porque el Tigris se queda allá por Persia, ¿verdad? Irán, entre Irán e Irak, el Tigris. En cambio, el Éufrates se va yendo hacia el occidente, en Siria, y, y es un río muy importante para los israelitas también, porque, por ejemplo, lo que significa pasar el río Éufrates es ir al destierro, ¿verdad? A Babilonia, al destierro. Y también el río pues, es por donde vienen los ejércitos, porque irse en línea recta de Jerusalén, por ejemplo, a Babilonia, pues es atravesar el desierto arábigo, y eso no lo hace nadie, nadie, ni solo menos con un ejército. Entonces, el camino es subir hacia el norte, siguiendo, bordeando el río Éufrates, y luego bajar hacia Siria y caer por el norte a Canaán. Eso era la línea de los ejércitos de Mesopotamia que venían a invadir a Israel, y el camino de los israelitas cuando iban al destierro. El Nehar Gadol es un río que puede ser el Éufrates, pero también puede ser el Nilo, por obvias razones que ustedes conocen el río. También es un río muy conocido y también eh, es importante para los israelitas que vivieron en Egipto, viviendo en cierta forma del Nilo o el delta, ¿verdad? Pero tiene, desde luego, connotaciones menos violentas, porque el Nilo no era la frontera que traspasaban los egipcios para ir a atacar a Israel, que lo hicieron muchas veces, no, porque el Nilo está dentro de Egipto, no es frontera. En cambio, el río Éufrates sí es frontera, ¿no? Bueno, Kol Momlajá. Todos los reinos, todo, ¿qué dije que quería decir Mamlaja? Toda la realeza, toda realeza. Bedor es la preposición be con la palabra generación. En una generación. Bedor, en una generación. ¿Por qué digo una y no la? Porque no tiene artículo, ¿verdad? Entonces no puedo decir en la generación, sino en una generación, ¿no? Dor. Me midbar. Midbar quiere decir desierto. Midbar, desierto. Y me es la preposición min, que quiere decir de o desde, o lejos de. Eh, Como le quité la nun y lo junté con la palabra, tuve que alargar esta vocal. Entonces dice me midbar en vez de min midbar, que podría ser min midbar tranquilamente, pero puedo simplificar en me midbar, quiere decir desde el desierto o del desierto, del desierto. Le midbar es también la palabra midbar, desierto, pero con la preposición a, hacia, que es le, a o hacia el desierto. Al desierto son contrarias estas dos, ¿verdad? Del desierto al desierto. Esto es del desierto, lejos del desierto, y esto es al desierto, ir al desierto.
Bueno, ahí tienen la traducción de estas palabras. Yo no sé por qué no los oigo. A lo mejor es ¿Me mi escuchas, audio, Javier? pero si ustedes me oyen, bueno, será mi micrófono. Así, así, a ver, háblenme. ¿No da? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Javier? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Alejandro? Te escucho, Carlos, ¿me escuchas tú? Pues es que yo no los escucho. Y no sé, a lo mejor que oprimí aquí en el micrófono. Bueno, este, entonces ahí está nuestra clase de hoy. Espero que, ni modo, la próxima clase tengamos más suerte con los micrófonos y algo se desconfiguró. Ya me asesorará Alejandro, que es experto en eso, para ver qué puedo hacer. Pero bueno, aquí dejamos la clase, ¿verdad? Este, que ahora sí el maestro tomó el micrófono, pero espero que les haya sido útil, ¿verdad? Es una clase sencillita, pero esto de querer que tip lo vamos a encontrar siempre que traduzcamos vamos a encontrar, y en la medida que sepamos un poco de hebreo, pues vamos a encontrar la diferencia entre uno y otro, y nos vamos a poder inclinar por tomar el querer o tomar el que tip. Eso es eso hay que hacer. Bueno, listo, señores. Díganme algo, que me siento tan solo. Bueno, ya me asesorarás, mi estimado Alex, porque no sé qué hice. Nos vemos el próximo lunes. Que les vaya bien. Chao. Bye.